Muy bien. Una vez hemos repasado básicamente los conceptos relacionados con el interés simple, con el interés compuesto, cuáles son las variables que hacen parte básicamente de estas formas, básicamente en las cuales los recursos de capital cambian con el tiempo y básicamente hemos comprendido también cuáles son las variables que requerimos en cada una de las formulaciones propuestas y hemos visto algunos ejercicios prácticos de cómo podemos resolver o hallar una variable específica teniendo en cuenta otras variables. Pues al finalizar nuestro video anterior, básicamente nos damos cuenta que el interés compuesto nos abre de una u otra forma el tema de las tasas de interés y las equivalencias entre las mismas. Ese último ejercicio nos permitió a nosotros identificar que existen diversas tasas de interés con periodicidades completamente distintas, es decir, tasas de interés mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, anuales y demás, que básicamente pueden precisamente funcionar u operar exactamente a otras. Es decir, en el último ejercicio que desarrollamos nos dimos cuenta que un capital de 2 millones se convertía en 70 millones. Básicamente ese capital siempre fue el mismo, siempre inició en 2 millones, siempre terminó en 70 millones de pesos. Pero podemos comprender que este cambio ocurre en un mismo tiempo, es decir, en 30 años, supongamos. Pero 30 años también se pueden expresar ¿en qué? En 60 semestres y así sucesivamente. Es decir, que el tiempo puede ser expresado en distintas frecuencias o periodos. Es decir, un año se puede expresar en un año, en 3 cuatrimestres, en 4 trimestres, en 2 semestres y así sucesivamente. Este ejercicio nos permite a nosotros identificar que en un periodo de tiempo en el cual se convierte en 2 millones, en 70 millones, pueden existir distintas expresiones de tasas de interés, pero que siempre van a llegar al mismo resultado. En nuestra última clase hablamos de las generalidades de las tasas de interés y empezamos a mencionar el tema de que existen generalmente dos tipos de tasas de interés, las tasas de interés nominales y las tasas de interés efectivas. Las tasas de interés nominales son las tasas de interés que generalmente nos provee de información cualquier agente del mercado que básicamente esté prestando los recursos o esté colocando los recursos. Es decir, que esa tasa de interés es, para que hagan un símil, asociada al interés simple. Es una tasa de interés que, si bien es cierto se incrementa con el tiempo, realmente no es la que efectivamente, la que realmente se utiliza en una operación financiera. Para esto utilizamos precisamente las tasas de interés efectivas. Es ese tipo de tasa de interés efectiva la que realmente se utiliza en una operación financiera. Y es esa tasa la que vamos a requerir para el desarrollo de ejercicios matemáticos en el caso aplicado de las matemáticas financieras. Cuando hablamos de la tasa nominal, siempre tendremos que colocar la primera letra, digamos, del apellido, la de nominal, la N, en mayúscula y la periodicidad, es decir, semestral, trimestral, anual, en una letra minúscula. Cuando hablamos de tasas efectivas, las dos letras o el apellido de la tasa de interés, como les mencioné en nuestra última clase, son obligatoriamente en letras mayúsculas. Ahora bien, como mencionamos en nuestra última clase, en este ejercicio, en esta presentación, van a encontrar la formulación de cómo convertir una tasa de interés nominal a efectiva y viceversa. Una tasa de interés nominal se puede hallar de la siguiente forma: tasa de interés efectiva por la M, que es la frecuencia de los periodos, es decir, cuántas veces se repite un periodo en un año. Es decir, si hablamos de un cuatrimestre serían 3, si hablamos de un trimestre serían 4, si hablamos de un semestre serían 2, porque es la frecuencia con la cual se repiten dentro de un año. Cuando queremos hallar la tasa de interés efectiva a partir de una nominal, lo que hacemos es que la tasa de interés efectiva es igual a la tasa de interés nominal sobre la M, que es la frecuencia. Y con estas dos fórmulas podemos convertir de tasa de interés a de tasa de interés nominal a tasa de interés efectiva y viceversa. Aquí encontramos un pequeño ejercicio en el cual desarrollamos
una conversión entre dichas tasas. Ahora bien, otro tipo de conversión de tasas de interés que vamos a requerir comprender es esta. Es la equivalencia entre tasas de interés. En el anterior diapositiva y la anterior fórmula encontramos cómo convertir de una tasa de interés nominal a efectiva, teniendo en cuenta que estas dos siempre van a tener la misma periodicidad. Es decir, cómo convertir una tasa de interés nominal trimestral a una tasa de interés efectiva trimestral, o convertir una tasa de interés efectiva semestral a una tasa de interés nominal trimestral. Es decir, siempre vamos a hablar en la misma periodicidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros requerimos convertir una tasa de interés a otra y esas tasas de interés son en distintas periodicidades o frecuencias? Para esto es que utilizamos esta fórmula de equivalencia. I sub 2 es igual a 1 más I sub 1 a la N1 sobre N2 menos N1. Aquí, como les alcancé a mencionar en nuestro último encuentro, la I2 es la tasa objetivo, es decir, la tasa que estamos hallando. Para esto utilizamos una tasa de referencia o nos dan una tasa que podamos llegar a convertir, ¿cierto? En ese caso vamos a encontrar que la I1 o I sub 1 es esa tasa que nos están dando como referencia, es decir, 5%, 10%, 3%, 0,3%, lo que sea. El N1 es la periodicidad precisamente en la cual nos dan esa tasa, es decir, un 5% trimestral, un 5% anual, un 2% cuatrimestral. Ese N1 está acompañando precisamente a esa tasa de referencia que nos dan, mientras que el N2 es la periodicidad de la tasa de interés que yo estoy buscando hallar. Por eso tienen esos sub 1 y sub 2. Sub 2 es la tasa de interés que yo quiero hallar. Para eso generalmente voy a saber perfectamente cuál es la periodicidad de ella. Y esa periodicidad es precisamente N2. A mano derecha en la diapositiva encuentran el desarrollo de un ejercicio aplicando dicha fórmula. Por ejemplo, hallar la tasa efectiva anual equivalente de las siguientes tasas. 12,58 efectiva semestral, 6,10% efectiva trimestral y 1,99% efectiva mensual. Como siempre les he mencionado, el proceso para desarrollar esto es el siguiente. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Cuál es nuestro objetivo? Primero, hallar la tasa efectiva anual. Listo. Eso es lo que queremos hallar. Tasa efectiva anual. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos tres tipos de tasas. 12,58 efectiva semestral, 6,10 efectiva trimestral y también tenemos 1,99% efectiva mensual. Ya sabemos qué es lo que buscamos y ya sabemos qué es lo que tenemos. Ahora, utilicemos o apliquemos la fórmula de equivalencia entre tasas para convertir una tasa en una periodicidad a una tasa en otra periodicidad. Tengan en cuenta que estas conversiones son de efectiva a efectiva o de nominal a nominal, no de efectiva a nominal. Para eso se requerirá un proceso completamente específico. Así que en este caso, como tenemos el ejemplo, lo que estamos buscando es una tasa efectiva anual y tenemos tasas periódicas también efectivas, es decir, todas son efectivas, pero son en distinto periodo. Por lo tanto, esta fórmula es aplicable. Entonces, para el primero de ellos vamos a utilizar I2, que es la tasa que estamos buscando, que ya sabemos que es efectiva anual. Lo que estamos buscando es la efectiva anual. Es igual a 1, según la fórmula, más la primera tasa que nos dan es 12,58 efectiva semestral. Por lo tanto, colocamos en números absolutos 12,58 elevado a N1, que es la periodicidad que nos están dando en la tasa de referencia. ¿Recuerdan que decía 12,58% efectiva semestral? Bueno, ahí está la periodicidad semestral. ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. Por lo tanto, podemos resolver esta ecuación colocando N1 como 2 y N2, que es la periodicidad de la tasa que estoy buscando, de la tasa objetivo,
es anual, ¿verdad? ¿Cuántos años hay en un año? 1. Así que en este caso colocamos un 1, resolvemos la ecuación restándole un 1 al final y nos da como resultado final 26.74 efectivo anual. Lo mismo va a pasar con el resto de las fórmulas o de las tasas que estamos hallando. En este caso encontramos que vamos a convertir en una tasa efectiva anual, una tasa del 6.10% efectiva trimestral. Cuando hablamos de trimestral, ¿cuántos trimestres hay en un año? 4. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de meses, ¿cuántos meses hay en un año? 12. Esas son las variables que tenemos que tener de referencia, como se pueden dar cuenta en esta diapositiva, para resolver o para responder una tasa que estemos buscando. Para esto, claramente nos damos cuenta que todos los resultados son casi iguales. Realmente los decimales sí nos hacen una pequeña variación, pero si nos damos cuenta, todas son del 26%. ¿Por qué? Porque todas precisamente parten de que son equivalentes, es decir, son tasas que básicamente se expresan en una periodicidad y que las llevamos a una misma, que es efectiva anual. Al final todas son efectivas anuales, ¿verdad? Y casi todas son las mismas, porque todas las llevamos precisamente a una periodicidad que estamos buscando como objetivo.